Estamos con Úrsula Letona, congresista de Fuerza Popular, y Pedro Laichea, de Peruanos por el Cambio. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Gracias, Jaime. Buenas noches, Jaime. Rápidamente quería confirmar el tema de la actitud, digamos, de Fuerza Popular frente al gobierno y todo lo demás. Porque ayer, un día después del diálogo famoso que aparecieron los dos en cámaras, tuvieron expresiones muy tranquilizadoras y todo lo demás, reafirmación de la democracia, en fin. Semana Económica, que es un órgano serio, saca un artículo de Débora Dongo Soria que dice: una fuente cercana a la cúpula fujimorista que pidió el anonimato no cree que la relación entre PPK y Keiko Fujimori mejore la relación ni aporte la estabilidad política. Fuerza Popular, en comillas, lo que dice esta fuente cercana a la cúpula fujimorista: Fuerza Popular no quiere ser un congreso que tienda puentes. La meta es ser obstruccionista para que el gobierno caiga en descrédito y la gente diga que PPK lo hizo mal y que hubiese sido mejor votar por Keiko. ¿Es verdad esto? Eso al día siguiente de este diálogo que de alguna manera tranquilizó a todo el mundo. Yo creo que es totalmente falso. Y creo que el simple hecho de que esta persona busque mantener el anonimato es una muestra de eso. O sea, nosotros hemos venido ratificando una voluntad de diálogo, de trabajo conjunto, y además porque creemos, al igual que Peruanos por el Cambio, por el modelo económico que recoge la Constitución, con matices distintos, y ya lo he explicado en varias oportunidades, estamos muy enfocados en la micro y pequeña empresa. En Peruanos por el Cambio creo que tienen una razón más de destrave, de grandes inversiones, pero con sus matices creemos que nos hemos ratificado en que vamos a apoyar, como lo hemos venido haciendo, a este gobierno, y a ratificar que vivimos en un Estado de Derecho y que vamos a garantizar que ese Estado de Derecho siga fluyendo como lo hemos hecho cuando hemos tenido bancada. En las últimas 3 bancadas de Fuerza Popular, o el nombre que adoptó el partido, hemos manifestado este talante democrático y vamos a garantizar a todos los peruanos de que eso continúe. Bueno, y entonces, digamos, este diálogo que se ha iniciado, claro, ya no es solamente entre las dos principales fuerzas, sino que se están sumando todos, el presidente está hablando con todos. Solo tiene sentido, digamos, si es que llega a resultados, ¿no es cierto? Ese es el tema, porque si no ya se desacredita, como el gobierno anterior tuvimos como 2 o 3 de estos diálogos, ¿no?, que no llegaron absolutamente a nada. Vemos resultados. Ahora tiene que haber resultados. Es decir, el resultado debería ser un acuerdo sobre grandes objetivos y reformas que hay que llevar adelante para llegar al bicentenario, pues, en la mejor de las condiciones. Creo yo, no sé, ¿qué opinas tú? ¿Cuál debería ser el resultado de este diálogo? Nosotros lo que estamos viviendo es que este diálogo ha servido para tranquilizar los ánimos. Creo que esta invitación, que yo aplaudo, y lo aplaudo nuevamente hoy, de la invitación del cardenal Cipriani a un diálogo de la lideresa de oposición y el presidente de la República, para crear este espacio de empezar con mayor respeto a trabajar esta agenda mutua que ya se ha venido trabajando. Hoy venimos con Pedro a contarte un poco lo que se está haciendo en la Comisión Especial de OCDE, o la comisión que se va a encargar de desregular o eliminar la sobreregulación. Ya existe un trabajo previo al diálogo, que lo que hace esta reunión es ratificarlo y priorizar el diálogo. Creo que el mensaje principal a todos los peruanos es que debemos ponderar el diálogo, el respeto, dejar de lado los insultos, pero el Estado de Derecho también implica interpelaciones y, ¿por qué no, censuras? Pero el Estado de Derecho tiene que partir del diálogo, y eso es lo que la líder de oposición y nuestro presidente están priorizando. ¿Cómo ves, Pedro, este asunto digamos, cómo hacer para que este diálogo llegue a algún resultado, efectivamente? El problema es que cuando entran todos en el diálogo, el resultado es cada vez más improbable, porque se opta por un mínimo común denominador y resulta que el mínimo común denominador es lo mismo que nada. Sí. Pero entonces aquí quizá lo importante es efectivamente un diálogo entre las dos fuerzas principales. ¿En qué debe terminar? Es decir, ¿debe haber un acuerdo sobre los grandes objetivos, grandes reformas? ¿En qué debe terminar esto? Mira, yo creo, como dice Úrsula, hemos avanzado bastante. Si tú ves el cierre de la legislatura, hemos aprobado cuántas leyes, en ese mismo por unanimidad en el Congreso. Yo creo que este es un tema que el trabajo se tiene que ir dando. Las leyes más importantes se han dado. Ha habido definitivamente una desinteligencia en el tema, o un distinto punto de vista en lo que fue la censura. Fue muy bien, superado el tema, fue error, fue
posición de lado y lado, a dónde llegamos y cómo llegamos, no lo vamos a cambiar. Entonces tenemos que mirar para adelante. Yo creo que en lo esencial estamos, creo que los temas que se hablaron en la reunión han sido señalados y han sido los mismos: educación, salud, saneamiento, y son temas fundamentales que preocupan también a Fuerza Popular. Nosotros tenemos una visión, como bien lo dice Úrsula, es una visión de ejecución del proyecto. Nosotros tenemos evaluación de riesgos que ellos en algunos lugares no los comparten, y entendemos, porque son posiciones de visión de cómo hacer las cosas, y eso implica un riesgo. Nosotros vemos un riesgo, Fuerza Popular ve las cosas desde su ángulo y es respetable. Pero yo creo que es ese trabajo el que debemos mejorar. De acuerdo, pero una cosa es decir, ya estamos trabajando, hemos llegado a ciertos acuerdos de funcionamiento, digamos, y otra cosa es lo que se está planteando ahora, porque el presidente del Consejo de Ministros le ha encargado al diálogo, al acuerdo nacional, cuyo secretario técnico es Javier Higuíñez, que procese esto. Entonces se ha iniciado un proceso, valga la redundancia, y ese proceso entonces tiene que desembocar en algo, a eso me refiero, más allá de lo que... Pero Jaime, el acuerdo nacional es el espacio lógico para que esto se lleve a cabo. O sea, esta ha sido una iniciativa que nosotros desde luego destacamos del Cardenal, porque hubo un momento tenso, asusado por estos ya no digo antifujimoristas, porque parecen anti todo, donde incluso se llegó a hablar de que Fuerza Popular quería vacar al presidente de la República. Esta reunión ha servido para poner paños fríos, manifestar esta posición demócrata que tenemos en el partido y ratificársela personalmente al presidente de la República y explicarle cuáles han sido estas distintas visiones, estos distintos puntos de vista y el compromiso de la líder de oposición de respetar, como lo hemos venido haciendo, el orden constitucional. Luego, eso tiene que ser trasladado, lógico, al acuerdo nacional, porque es el espacio institucional para ejecutar políticas públicas, porque tanto el legislativo como el ejecutivo tienen que cohesionarse para ejecutar políticas públicas. Pero hay un dato interesante que podría ser la clave de todo esto, y es algo que tiene que ver con lo que tú has anunciado ayer, que se ha formado una comisión de seguimiento de la OECD en el Congreso, que creo que va a ser presidida por ti. Yo la presido, la integra también Pedro. Pedro la integra. Es multipartidaria, se ha aprobado por unanimidad. Hemos ido a tener una presentación ya en Cancillería, hemos estado con todos los representantes de los países miembros, ha participado la secretaria de Gestión Pública y ya tenemos una agenda, Jaime, una agenda de los 14 informes que ha emitido la OCDE para poder invitarnos. Pero ojo, y ahí hemos coincidido las fuerzas políticas que nosotros tenemos que estar en condiciones de haber generado institucionalidad para que en algunos casos nosotros planteemos las condiciones. Nosotros queremos, por ejemplo, en el caso de la biodiversidad que posee el Perú, hay reglas un poco drásticas y poco flexibles respecto al tratamiento de estos productos. Y las fuerzas políticas, el Frente Amplio, Peruanos por el Cambio, Acción Popular, el APRE, los distintos miembros del Congreso hemos llegado a la conclusión que ese capítulo tiene que revisarse bien. Entonces, ya estamos trabajando y tenemos como meta que se nos invite el próximo año, porque creemos que podemos llegar juntos, trabajando esa agenda juntos, ejecutivo, legislativo y la academia. A eso me refería, porque esa es una agenda, en última instancia es una agenda de reformas que hay que hacer para que el Perú pueda acceder a la OECD finalmente, ¿no es cierto? De repente ese puede ser el marco, esa discusión, no sé, ese puede ser el acuerdo que se estaría buscando, digamos, porque es un conjunto de reformas que hay que llevar adelante y que, ahora yo comencé... Mira, Jaime, uno que es muy importante es la institucionalidad, como bien lo señala Úrsula, todo lo que es, por ejemplo, justicia, lo que es a la administración de justicia, lo que el Perú, y esto es un tema que lo hemos conversado con los demás miembros de la bancada, no puede hacer, es lo que hizo Grecia para participar de la Unión Europea, que computó para las cifras del PIB lo que eran las casinos de juego y las casas de tolerancia, y con ese aporte completaba el PIB para entrar en la Unión Europea, y ahora qué mal le está yendo. O sea, se ha engañado. Cuando uno entra a estas instituciones, uno tiene que entrar con la certeza que las instituciones van a responder al entorno que nos va a recibir. Y ese es el reto que tenemos. Y yo creo, como tú bien dices, que ahí ese es un reto para que haya un trabajo de las bancadas, en este caso el Ejecutivo y el Legislativo, para exigir un marco nosotros mismos, para tener un marco eficiente
un marco que se inserte dentro de este marco mundial, valga la redundancia, y no desentonar. Si yo entro mintiendo por ser parte del club, al final del día, cuando el club me exija el comportamiento, no voy a responder. Claro. Y va a ser peor. Ahora, ¿es posible ponerse de acuerdo en torno a grandes objetivos, que ya más o menos sabemos cuáles son? Por ejemplo, no tenemos un sistema de partidos. El único partido que existe es Fuerza Popular, pero hay quienes dicen que es muy vertical, en fin, el Consejo del Comité Ejecutivo Nacional no se reúne nunca, en fin. Yo soy miembro pero por lo menos me reúno. ¿Sí? ¿Con qué frecuencia se reúne el Comité Ejecutivo Nacional? Cada 15 días. El CEN se reúne cada 15 días, cuando tenemos agenda amplia, y ha habido veces en que nos hemos reunido incluso en una semana 2 veces. ¿Ah, sí? O sea, que les quiero contar que no está es una gran noticia entonces. Y cuando no hay agenda lo distanciamos. Bueno, pero entonces acotemos la afirmación que dice: hay un solo partido político en el Perú que es Fuerza Popular, porque hasta el APRA ya se está diluyendo. Ahí vamos nosotros. Yo vengo a una reunión del día entero de hoy. Hemos tenido todo el día una reunión justamente con el partido. Bueno, digamos, pero hemos tenido un proceso de fragmentación política creciente, los partidos políticos no están en el interior del país, las alcaldías están en manos de gobiernos, de movimientos regionales, locales, y no en manos de los partidos. En fin, hay que reconstruir un sistema de partidos, ese es un objetivo. Y se ha avanzado, Jaime. El grupo de reforma, yo por ejemplo he representado a mi partido en la exposición, el grupo de reforma electoral, ya se aprobó el índice del Código Electoral y ya tenemos reuniones, ha sido dura la discusión en la Comisión de Constitución para aprobar el informe del grupo y se ha aprobado como insumo para la reforma electoral, y la meta es trabajar la reforma electoral esta legislatura, la primera legislatura del 2017, para que entre en vigencia en las elecciones del 2018. Y estoy segura que vamos a llegar. Claro, pero yo he revisado eso que han aprobado y es una cosa sumamente decepcionante. No se elimina el voto preferencial, no se reduce el tamaño de los distritos electorales, no hay democracia, digamos, no hay la recomendación que da transparencia, de que haya... No, por eso te digo, no hay ningún cambio, en buena cuenta. Insumo para iniciar la reforma, que es una base del consenso de los partidos políticos. Acuérdate que esto es una reforma constitucional, y para hacer reformas constitucionales, y es algo que hay que explicarlo, se necesita crear consensos. Este documento es el insumo para empezar una discusión que cree consensos. El segundo tema, perdóname, para terminar la idea fundamental de entrar a la OCDE, y ya es una de las recomendaciones del capítulo de gobernanza, es que en el Perú no planificamos, Jaime, lo hablamos y lo hemos conversado en muchas oportunidades. El CEPLAN no alcanza. Ahora está Javier Abugataz, que conoce el tema, pero tenemos que ir más allá. Se habla incluso en una de las recomendaciones de crearse dentro de la presidencia del Consejo de Ministros un viceministerio de planificación y medición de la política pública, y eso nos va a permitir transversalmente tener mejor sistema electoral y todo, porque esa es la matriz de lo que tiene que hacer el Perú: empezar a planificar y a medir. El acuerdo que se está buscando puede ser en torno a todo eso. Yo acabo de leer hace poco un informe de estos de la OECD sobre el tema de la descentralización, por ejemplo, que ellos le llaman desarrollo territorial o algo así, y tienen un conjunto de reformas que hay que hacerle a la descentralización, que me han parecido muy interesantes. Eso sería extraordinario, porque nadie habla de reformar la descentralización, porque dice, no, uno de los temas tabús, ¿no? Porque entonces me voy a pelear con los alcaldes, con los gobiernos regionales, que son mi apoyo en este momento. Entonces, digamos, me parece muy bien, pero sería muy bueno identificar los grandes objetivos, por ejemplo, partidos, por ejemplo, formalizar la economía. Ese es ahí yo creo que Kuczynski sí tuvo la visión. No sé si las políticas que está implementando llevan a eso, pero ese es un gran objetivo. Tenemos que formalizar la economía y el trabajo, ¿o no? Hay un reto en el tema laboral muy grande. Creo que va a ser la reforma más importante de cómo hacemos para generar competitividad a través del empleo, productividad, que es un tema que estamos dejando de lado. Pedro y yo somos miembros de la Comisión de Trabajo, y todas las reuniones solamente nos dedicamos a escuchar reclamos sindicales
y muy poco de análisis de la legislación que impida o que ayude a estos sindicatos a ser más fuertes o a crear en realidad institucionalidad también en los sindicatos, porque no es malo que existan, pero tienen que tener institucionalidad porque se fraccionan, son muy pequeños, tienen broncas entre ellos. Entonces, ¿por qué? Porque el presidente de la comisión pertenece al Frente Amplio y considera que es más importante solamente tener esa visión de la comisión. Nosotros hemos dicho, oye, no, también tiene que haber un grupo de trabajo que se dedique a analizar la legislación laboral y qué cambios necesitamos urgentemente para ayudar al trabajador, pero también generando competitividad, generando productividad como país, porque si no, no vamos a poder ingresar. Fíjese, es interesante porque todo ese interesantísimo discurso que ha hecho Úrsula Letona, por ningún lado se menciona que esto es también para lograr incorporar al 73.2% de los peruanos, de los trabajadores peruanos que no tienen ningún derecho a derechos, es decir, para formalizarlos. Para eso hay que revisar la legislación laboral, pero no lo he mencionado, porque es tema tabú. Entonces, ese es el problema. ¿Cómo identificamos el objetivo y trabajemos con sinceridad? Lo que pasa es que tenemos ahí, e incluso en el Congreso hay que hacer una mea culpa de cómo estamos organizados. La Comisión de Trabajo ve regímenes laborales, o sea, esos que no existen, el 73.2, esos no existen en el régimen laboral porque no pertenecen a ningún régimen laboral. Ellos están en la Comisión de Micro y Pequeña Empresa. Porque ellos son informalmente micro y pequeños empresarios. Entonces, nosotros tenemos que hacer el match entre ambas comisiones y lo hemos hablado en el Congreso. También hay que volver a organizarnos en función de los temas que están en el país, ¿no? Claro. Mira, la realidad hoy día, el tema que es el tema de fondo en la OIT, el cual he podido participar en los últimos 4 años, yo he estado 2 veces hablando en el Pleno. Y lo que hoy día el mundo se ha dado cuenta es que el mayor problema no está en la sindicalización, el mayor problema está en la informalidad. Hoy día 1 de cada 3 trabajadores en el planeta es informal. O sea, ha fallado algo en la contratación laboral, ha fallado algo en la legislación laboral. Y hoy día eso es una de las principales reformas que está enfrentando Europa. O sea, no pueden ir en los términos de lo que se entiende por estabilidad absoluta. El concepto de estabilidad absoluta nace en el Perú cuando el mercado era absolutamente entregado a la empresa local en la época de la revolución, de la vanguardia revolucionaria. Protegido. Entonces era lógico, si te protejo el mercado, te doy a ti todas las garantías, al otro también yo le doy todas las garantías. Eso ya terminó. Entonces cuando tú vas a ver cuántas empresas en el Perú son sindicalizables o pueden sindicalizarse dentro del concepto internacional, estás viendo que son menos, pues, ¿de qué? De 2.000, 3.000 empresas, de las cuales casi el 40% está ya sindicalizado. Entonces, cuando tú vas a ver cuál es la masa laboral, estás hablando del 1, 2, 3%. Entonces, realmente tú dices, bueno, entonces vamos a hacer sindicato de 20 personas o sindicato de 5 personas para cubrir. ¿Cómo haces un sindicato de 10 personas? Cuando son el 90% de las unidades productivas son pequeñas. Entonces, hay una contradicción entre lo que es la voluntad de querer hacer de lo que es la realidad. Entonces la realidad es que la gran mayoría de los peruanos no tiene ningún derecho. Se habla del agro, de la agroexportación, es el 2% de la masa laboral agraria. El 98%, 97% de todos los agricultores del Perú no tiene una sola sombrilla a la cual esconderse. O sea, no tienen ningún beneficio, no tienen ningún derecho. Esos son los problemas. Nos vamos a ocupar para más del 2%, y creo que el 2% tiene una cobertura. Más del 2%. 2, 3% no es más, Jaime, no es más. Entonces, esas cifras que dan a veces de que hay 800.000 personas que se han formalizado, esa es una exageración total, porque 800.000 ya es que lo que pasa es que el 30 o 40%. El sector público nomás ya tiene 12% de formal e informal, el CAS. Y el sector público sí es 1.200.000 trabajadores. Entonces, si tú pones y estiras todo por todos los lados, sí, pues estás llegando a 1.600.000. Pero tú mira cuántas empresas hay en el Perú. Pero, por 500 ejemplo, empresas se ocupan del 60% de la renta. Informalizarse no es sacar el RUP, ¿no? No, evidentemente. Entonces, claro, es que por ahí estamos midiendo mal. Entonces, Jaime, lo que estamos viendo... De acuerdo. Bueno, pero eso es de acuerdo. Entonces eso es un gran tema, cómo formalizar. Ese es el tema central. El tema central. Otro tema importante, otro objetivo, a mi juicio, debería ser
construir un Estado meritocrático. Eso tiene que ver un poco con lo que decías también, ¿no? La reforma del Estado, un Estado meritocrático, eficiente, que funcione y todo lo demás. Bueno, si tenemos ese objetivo, entonces todo se alinea en función de ese objetivo. No se podría aprobar una ley como la que se aprobó en el Congreso, en el sentido de que los CAS de salud pasan a la 728, cuando deberían pasar, estando vigente la ley de servicio civil, al régimen de servicio civil, que da todos los derechos, todos los beneficios, pero dentro de un marco meritocrático. El proyecto primigenio que presentó el presidente de la comisión con otro congresista de Fuerza Popular implicaba eso, un traspaso inmediato sin ningún matiz. Lo que se hizo fue, pese al voto que se aprobó este proyecto primigenio, incluso con los votos de la bancada de gobierno, yo planteé la reconsideración porque justamente el sustento de mi reconsideración fue que estábamos poniendo en riesgo el tema presupuestal, que estábamos llenando de expectativas a 12.000 personas estábamos afuera del Congreso marchando, y tercero, justamente que en marcha estaba la reforma del servicio civil. Entonces lo que se hizo fue trabajar desde nuestra bancada un texto sustitutorio consensuado. Y el texto sustitutorio tiene 3 matices, y los 3 matices que respetan el servicio civil, respetan la caja fiscal y establecen un criterio laboral que está vigente, que es el de la progresividad. En primer término se puso que este traspaso se tenía que dar en un periodo de 3 años, luego se colocó que tenía que haber un sinceramiento del cuadro de asignación de personal y de las necesidades, porque tenemos un déficit de personal médico y de enfermeros o de especialistas de la salud. Y el tercer tema, Jaime, es efectivamente que tenía que haber un sustento presupuestal. Y eso lo coordinamos tanto con el MEF, se pidió la opinión, como en el Ministerio de Trabajo. Lamentablemente las 2 opiniones nunca llegaron y la discusión tardó cerca de un mes, y aprobamos este texto sustitutorio que es el que finalmente el presidente ha observado. Y esto va a motivar definitivamente un reclamo en la calle, pero el texto sustitutorio respeta desde nuestra perspectiva el pase al servicio civil, porque porque establece el pase a la 728, que es distinto al servicio civil. Es que son 2 regímenes diferentes. El servicio civil va a terminar absorbiendo los regímenes laborales diversos. No es que va a eliminar el 728, el CAS. Lo que va a hacer es tener un solo régimen. La idea es que el CAS pasaban al régimen del servicio civil. Eso es lo que establece la ley de servicio civil. Progresivamente. Entonces han olvidado la existencia de la ley. Ahora, Jaime, hay también una cláusula adicional que se puso en mérito al tema presupuestal, que es que definitivamente el Congreso no tenemos la facultad de generar gastos, en el cual también se supeditaba las posibilidades de salud. Yo creo que eso a la lógica va a llevar a que los mismos potenciales beneficiarios prefieran irse por servir, porque el futuro cercano de salud no es nada saludable. O sea, este año nosotros vemos que posiblemente vamos a estar en un déficit de 500 millones de soles y el próximo año en 600 millones de soles, y progresivamente, si no se reestructura. Entonces yo creo que al final del día los candados que se pusieron para salvaguardar los puntos que yo te estoy completando que menciona Úrsula, y era el tema presupuestal. Acuérdate, el Congreso no puede generar gasto. Entonces yo creo que la puerta lógica para estos trabajadores, todo el mundo quiere resolver sus problemas hoy, y es como te puedo decir, es duro decirle a la gente que no. O sea, si nosotros vemos lo que tú has hablado hace un momento con el doctor Ugaz, las obras estas que se han hecho por millones, si no se hubiesen hecho, habría plata para que todo el mundo no estuviera en el CAS. Lamentablemente hemos encontrado un país con 3.4 de déficit cuando se entregó un país con 2.2 de superávit, a pesar de ciertas cosas. Y ahora se han hecho obras que han dejado una caja fiscal que no se puede ir a la velocidad que quisiéramos todos para atender a la gente. Entonces yo sí creo que el texto sustitutorio, debo reconocer, tenía el mérito presupuestal de que se supeditaba también al desarrollo presupuestal de salud. Y el desarrollo presupuestal de salud en el relativo corto o mediano plazo no va. Entonces lo lógico es
que yo creo que la gente debería ir a servir, que va a ser su mejor salida. Bien, ya nos ha ganado el tiempo, pero una cosa muy breve. Úrsula, ¿a quién va a enviar Fuerza Popular al Acuerdo Nacional para estas conversaciones, estos acuerdos? Tenemos reunión, nos han convocado al CEN, el CEN va a designar... el CEN efectivamente existe. El CEN existe, te estoy contando, va a designar a las personas que van a ser nuestros representantes. Qué bien. Y en caso del Perú por el Cambio, ¿se sabe quién va a ir? Mira, todavía estamos justamente viendo el tema. El presidente del Consejo de Ministros tiene que estar ahí. Mira, por eso te cuento. Él es parte del Acuerdo Nacional. Mira, hoy día hemos tenido toda la mañana reunión de la bancada, del grupo que estamos reorganizando el partido, y en la tarde hemos estado toda la tarde con Fernando Zavala hablando de estos y otros temas. Entonces, nosotros estamos viendo y seguramente va a ser o definitivamente Juan Cheput, alguno de los voceros que esté presente, y vamos a trabajar de ahí. De acuerdo, bien. Bueno, yo les agradezco mucho su participación. Gracias a ti y desearle a todos los televidentes unas lindas fiestas y un próspero año nuevo. Lo mismo. Pero vamos a trabajar. Trabajo se está haciendo y vamos a seguir trabajando. Prometemos mucho trabajo. Muy bien, pues ojalá que sí, efectivamente, y se llegue pues a una clase de acuerdo.